¿Qué cosas? Óscar Alejandro es un periodista, youtuber que ha recorrido el mundo y ha mostrado, pues básicamente, termina preso durante 32 horas. ¿A qué sabe la censura? Óscar Alejandro. A los 38 años, Óscar Alejandro finalmente rompe el silencio y admite aquello que durante años fue solo susurrado entre bastidores, comentado en foros, especulado por los fans y negado con vehemencia en entrevistas cuidadosamente ensayadas. Lo que parecía ser apenas un rumor más se transforma ahora en una confesión que cambia por completo la forma en que vemos su trayectoria, sus decisiones y hasta a las personas que siempre estuvieron a su alrededor. Relaciones controvertidas, decisiones tomadas en la sombra, contradicciones públicas, discursos que no coincidían con sus actos y episodios que muchos prefirieron ignorar salen a la luz con una nueva perspectiva, revelando un juego de apariencias mucho más profundo y perturbador de lo que se imaginaba. En esta historia nada es coincidencia, el momento en que habla, las palabras que elige, lo que decide revelar y, sobre todo, lo que todavía intenta ocultar. Hay puntos especialmente polémicos que han impactado incluso a sus seguidores más fieles, incluyendo revelaciones sobre un pasado que juraba haber superado, alianzas que nunca tuvieron sentido y verdades que pueden sacudir definitivamente su imagen pública. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque eso es fundamental para que YouTube entienda que este contenido es relevante y lo muestre a más personas, ayudando al canal a crecer y a seguir trayendo historias investigativas, profundas y sin filtros como esta. Y más que eso, al suscribirte, pasas a formar parte de una comunidad que no acepta versiones superficiales y que siempre llega hasta el final para descubrir la verdad completa. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia hasta ahora, porque tu opinión es esencial para enriquecer este debate. Y no te vayas antes del final del video, porque la última revelación, esa que Óscar Alejandro tardó décadas en admitir, es tan impactante que puede caer. Óscar Alejandro creció en un entorno donde la inestabilidad no era una excepción, sino la norma. Desde muy joven estuvo expuesto a la escasez, a los cortes constantes, a la inseguridad en las calles y a una sensación persistente de incertidumbre sobre el mañana. Vivir en Venezuela significó aprender a adaptarse rápidamente, a leer entre líneas y a desarrollar una conciencia temprana sobre el poder, la propaganda y el silencio impuesto. En sus propios relatos, Óscar ha explicado que esa realidad lo obligó a madurar antes de tiempo, a observar con atención y a cuestionar todo aquello que se presentaba como verdad absoluta. Su infancia y adolescencia no estuvieron marcadas por privilegios, sino por resistencia emocional y aprendizaje forzado. Él mismo ha dicho que su verdadera formación no provino únicamente de instituciones académicas, sino de la experiencia directa con la realidad social, política y humana de su país. Esa vivencia sembró en él una inquietud permanente, una necesidad casi visceral de entender lo que ocurre detrás de las versiones oficiales y de contar historias. El crecimiento de Óscar Alejandro como creador de contenido fue tan rápido como inesperado. Al decidir abordar temas sensibles como regímenes autoritarios, crisis sociales y realidades ocultas, asumió conscientemente un nivel de exposición poco común. En entrevistas posteriores, confesó que jamás imaginó el alcance que tendrían sus videos ni la presión psicológica que implicaría convertirse en una referencia para millones. Mientras el público lo veía como alguien valiente y decidido, su mundo interno estaba marcado por ansiedad, miedo constante y una autocensura silenciosa. La imagen de intrépido contrastaba con noches de insomnio, dudas y el temor permanente a las consecuencias. Óscar ha reconocido que muchas veces publicó contenido con miedo, pero continuó porque sentía una responsabilidad moral con la verdad y con su audiencia. El éxito le dio visibilidad, pero también lo colocó bajo vigilancia, críticas constantes. La vida personal de Óscar Alejandro se vio profundamente afectada por el peso constante de su carrera, una carrera que no solo exigía talento y compromiso, sino también sacrificios silenciosos que pocas veces se veían desde fuera. Las ausencias prolongadas, los viajes continuos, los horarios impredecibles y los riesgos reales asociados a su trabajo fueron erosionando, poco a poco, los cimientos de su vida íntima. Cada proyecto nuevo implicaba semanas lejos de casa,
llamadas interrumpidas, promesas postergadas y encuentros aplazados indefinidamente. Con el tiempo, esas ausencias dejaron de ser excepcionales y se convirtieron en una rutina difícil de sostener para quienes lo rodeaban. Las relaciones sentimentales fueron, quizá, las más golpeadas. Óscar ha reconocido en distintas ocasiones que, en el momento de tomar decisiones clave, priorizó misiones, compromisos profesionales y objetivos personales por encima de personas importantes en su vida. No siempre fue una elección consciente ni fría, muchas veces fue el resultado de una inercia profesional que lo arrastraba sin darle margen para detenerse y evaluar el costo emocional. Sin embargo, las consecuencias fueron reales, rupturas dolorosas, discusiones inconclusas y vínculos que se desgastaron hasta romperse por completo. Algunas de esas separaciones dejaron heridas profundas que, con el paso del tiempo, resultaron imposibles de sanar. Las amistades cercanas tampoco quedaron al margen. La falta de presencia constante, la imposibilidad de compartir momentos simples y la creciente distancia emocional generaron malentendidos y silencios prolongados. Amigos que antes eran confidentes se fueron convirtiendo en figuras lejanas, no por falta de afecto, sino por la dificultad de mantener una conexión auténtica en medio de una vida marcada por la exposición y el riesgo. Óscar ha confesado que, en más de una ocasión, sintió que vivía en un mundo paralelo, desconectado de la normalidad cotidiana de quienes lo rodeaban. La exposición permanente agravó aún más esta situación. Ser una figura visible implicaba convivir con la desconfianza, tanto propia como ajena. La duda sobre las verdaderas intenciones de quienes se acercaban, el miedo a filtraciones, a traiciones involuntarias o a poner en peligro a otros, fueron construyendo una barrera invisible entre él y su entorno. Esa barrera no surgió de la arrogancia ni de la frialdad emocional, sino de una necesidad constante de autoprotección. Óscar comenzó a medir cada palabra, cada gesto y cada relación, como si bajar la guardia pudiera tener consecuencias irreversibles. En varios testimonios, el propio Óscar habló abiertamente de una soledad emocional persistente. No una soledad física, sino una sensación más profunda, la de estar acompañado y, aún así, sentirse aislado. La imposibilidad de mostrarse vulnerable, incluso frente a amigos cercanos, fue convirtiéndose en una carga silenciosa. Confesó que muchas veces sentía que no podía ser completamente el mismo, que debía mantener una imagen de fortaleza constante, aun cuando internamente lidiaba con dudas, miedos y agotamiento emocional. También expresó un temor recurrente, el de poner en peligro, aunque fuera de manera indirecta, a las personas que formaban parte de su vida. Ese miedo lo llevó a cerrar progresivamente su intimidad, a reducir el círculo de confianza y a levantar muros emocionales cada vez más altos. No fue una decisión repentina, sino un proceso gradual, casi imperceptible, en el que la autoprotección terminó imponiéndose sobre la necesidad de cercanía. Su vida privada se fue volviendo más hermética, más controlada, menos accesible incluso para quienes deseaban estar cerca. Con el paso del tiempo, Óscar comprendió que ese aislamiento no era una señal de frialdad ni de desapego, sino un mecanismo de supervivencia emocional. Un intento de proteger a otros y a sí mismo en un entorno que rara vez ofrecía garantías de seguridad. Sin embargo, ese mismo mecanismo también tuvo un costo, la dificultad creciente para construir vínculos profundos, estables y duraderos. La paradoja de su vida se hizo evidente, mientras su trabajo lo conectaba con millones de personas, su mundo emocional se volvía cada vez más reducido y silencioso. Esta faceta de su historia revela una verdad incómoda que pocas veces se discute: el éxito, cuando está acompañado de riesgo constante y exposición extrema, puede cobrar un precio muy alto en el plano humano. En el caso de Óscar Alejandro, ese precio se pagó en forma de distancias, silencios y una soledad que no siempre fue elegida, pero que terminó siendo aceptada. Óscar Alejandro nunca optó por suavizar su discurso para evitar conflictos. Desde el inicio fue directo en sus críticas a gobiernos autoritarios, denunciando censura, manipulación mediática y la normalización del miedo como herramienta de control. Estas declaraciones le generaron tanto admiración como hostilidad.
Fue blanco de ataques, amenazas veladas y campañas de desprestigio. En entrevistas, afirmó que era plenamente consciente de que sus palabras tendrían consecuencias, pero que el silencio le parecía una forma de complicidad. Esta postura frontal lo fue colocando en una zona cada vez más peligrosa, atrayendo atención no deseada y aumentando el riesgo de represalias. Con el tiempo, comprendió que hablar con honestidad en ciertos contextos no solo La detención de Óscar Alejandro en Venezuela marcó un antes y un después definitivo en su vida, un punto de quiebre que redefinió no solo su carrera, sino también su manera de entender el poder, la libertad y la fragilidad humana. Según sus propios relatos, el arresto ocurrió de forma repentina, sin previo aviso y sin explicaciones claras. No hubo una notificación formal comprensible ni un procedimiento transparente. Todo sucedió bajo un clima de tensión inmediata, rodeado de miradas hostiles y un ambiente de intimidación psicológica que se hizo presente desde el primer momento. Óscar describió esos instantes iniciales como una caída abrupta al vacío. El miedo no provenía únicamente del encierro físico, sino de la incertidumbre absoluta. No sabía si saldría libre, cuánto tiempo permanecería detenido ni si existían cargos concretos en su contra. La falta de información se convirtió en una forma de castigo en sí misma. Cada hora transcurría con la sensación de que el tiempo había dejado de tener sentido, mientras su mente intentaba anticipar escenarios cada vez más oscuros. Durante los interrogatorios, la presión psicológica se intensificó. Sus videos, sus opiniones públicas y toda su trayectoria profesional fueron utilizados como una justificación implícita para su detención. No se trataba de un hecho puntual, sino de lo que representaba. Óscar relató que, en ese contexto, comprendió que no estaba siendo juzgado únicamente por acciones específicas, sino por su voz, por su alcance y por el impacto que había tenido en la opinión pública. Sus palabras, que durante años habían sido una herramienta de expresión, se transformaron en un elemento de acusación silenciosa. En ese entorno, Óscar afirmó que perdió por completo la sensación de control sobre su propia vida. Dejó de ser una persona con nombre, historia y derechos, para convertirse en un número, en un expediente, en una presencia incómoda para el sistema. La despersonalización fue progresiva pero contundente. Cada orden sin explicación, cada silencio prolongado y cada mirada indiferente reforzaban la idea de que su identidad había sido reducida a algo prescindible. La prisión, en ese sentido, no fue solo un espacio físico de reclusión, sino un mecanismo diseñado para quebrar la voluntad. El encierro trajo consigo una transformación interna profunda. Óscar describió cómo la percepción del tiempo se distorsionaba, cómo los días se confundían entre sí y cómo la mente buscaba refugio en recuerdos y pensamientos para no sucumbir al miedo constante. El silencio, interrumpido únicamente por ruidos metálicos y voces autoritarias, se convirtió en un recordatorio permanente de su vulnerabilidad. Cada noche era una prueba de resistencia emocional, marcada por la incertidumbre del día siguiente. Más allá de las condiciones materiales, lo que más lo afectó fue la sensación de deshumanización. La prisión no solo restringió su libertad de movimiento, sino que atacó directamente su dignidad. Óscar relató que en varios momentos sintió que su existencia había sido reducida a un problema que debía ser contenido, no comprendido. Esa experiencia dejó una huella profunda en su manera de ver las estructuras de poder, evidenciando hasta qué punto la libertad puede volverse frágil cuando depende de decisiones arbitrarias. El miedo a lo desconocido fue constante. Óscar confesó que, en los momentos más difíciles, llegó a cuestionarse si su vida volvería a ser la misma o incluso si saldría con vida de esa experiencia. La prisión le mostró una realidad cruda, la facilidad con la que una persona puede desaparecer del mundo exterior sin que exista una explicación clara. Esa revelación lo marcó de forma permanente, instalando una alerta interna que nunca volvió a apagarse del todo. Cuando finalmente recuperó la libertad, el impacto psicológico no desapareció. Aunque el encierro físico terminó, la experiencia dejó cicatrices invisibles. Óscar afirmó que la prisión cambió para siempre su percepción del poder,
enseñándole que la libertad no es un estado garantizado, sino una condición frágil que puede perderse en cualquier momento. La desconfianza, el temor y una vigilancia constante sobre su entorno se convirtieron en parte de su nueva normalidad. Este episodio se consolidó como el capítulo más oscuro de su historia. No solo por el sufrimiento vivido, sino porque representó el choque frontal entre un individuo y un sistema que lo superaba por completo. La prisión en Venezuela no fue simplemente un evento aislado, sino una experiencia límite que redefinió su identidad, su voz y su relación con el mundo. Desde entonces, cada palabra que pronuncia y cada paso que da están atravesados por el recuerdo de ese encierro, una sombra persistente que le recordó, de la manera más. Tras su liberación, Óscar Alejandro reconoció que no volvió a ser el mismo. Comenzó a convivir con síntomas claros de trauma psicológico, ansiedad constante, hipervigilancia, insomnio y un miedo persistente a la persecución. En relatos íntimos, confesó que la cárcel no terminó cuando salió físicamente, sino que continuó dentro de su mente. Durante un tiempo vivió con culpa por haberse expuesto y con el temor de que todo pudiera repetirse. La experiencia lo llevó a una crisis profunda, cuestionando su identidad, sus decisiones y el sentido de continuar. La prisión dejó una huella invisible, pero el proceso de reconstrucción fue lento, doloroso y profundamente introspectivo. Óscar comenzó a revisar sus límites, prioridades y motivaciones. Reconoció públicamente que subestimó riesgos y sobreestimó su protección. Esta etapa estuvo marcada por un amadurecimiento forzado y una relación distinta con el miedo. Empezó a hablar de vulnerabilidad, de salud mental y de la necesidad de establecer límites, rompiendo con la imagen de invulnerabilidad que muchos proyectaban sobre él. Su discurso se volvió más reflexivo, menos impulsivo, pero igual de crítico. Aprendió que decir la verdad. Hoy, Óscar Alejandro es un hombre profundamente transformado. Continúa activo, pero con una postura más estratégica y consciente. Sigue creyendo en la importancia de mostrar la realidad, pero dejó claro que no está dispuesto a sacrificarlo todo. En sus propias palabras, la experiencia en Venezuela le enseñó que la libertad no está garantizada y que la línea entre ser escuchado y ser silenciado es extremadamente frágil. Actualmente se posiciona más como un testigo que vivió el sistema desde dentro que como un provocador. Su historia se convirtió, ante todo, en una advertencia y un recordatorio de. A sus 38 años, Óscar Alejandro finalmente admite lo que durante mucho tiempo flotó en el aire como una sospecha incómoda. Y al hacerlo nos obliga a replantearnos toda su historia desde una perspectiva mucho más cruda y humana. Lo que queda claro es que nada fue tan simple como parecía. Detrás del personaje público hubo miedo, contradicciones, decisiones límite y un precio real que pagar por decir lo que otros prefirieron callar. Sus propias palabras revelan una verdad incómoda: la exposición no siempre es valentía, a veces es supervivencia, y la libertad de expresión puede convertirse en una línea peligrosa cuando se cruza frente al poder. Este no es solo el cierre de una biografía, es la confirmación de que muchas de las señales estuvieron siempre ahí, pero pocos quisieron verlas. Si este video te dio una nueva perspectiva y te hizo cuestionar lo que creías saber, suscríbete al canal y deja tu like. Porque ese simple gesto es clave para que YouTube recomiende este contenido a más personas y nos permita seguir investigando, analizando y contando historias profundas, reales y sin censura. Tu apoyo mantiene viva este tipo de contenido. Déjanos en los comentarios qué parte de la historia te impactó más, qué verdad te resultó más incómoda o si algo cambió tu opinión sobre Óscar Alejandro después de conocer todo el contexto. Y no te vayas todavía, el video que está apareciendo ahora en tu pantalla va aún más lejos, revela aspectos que casi nadie menciona y es todavía más intenso, más revelador y más apasionante que este. Te aseguro que,